Vamos a iniciar con la ponencia del día de hoy, en donde vamos a ver unos temas sobre emergencias respiratorias, intoxicaciones agudas y reacción anafiláctica. Dentro de ello, empezando con lo que son emergencias respiratorias, soy la médico cirujano Stephanie Priscila Chavarri Zabaleta, quien estará a cargo de esta ponencia del día de hoy. Como objetivo de esta primera parte, tenemos que el objetivo principal de esta clase es brindar una atención oportuna, segura y eficaz ante emergencias respiratorias, mediante lo que es la identificación temprana de signos clínicos, aplicación de protocolos de atención prehospitalaria y hospitalaria y el uso adecuado de equipos de soporte respiratorio. Dentro de ello, he visto factible iniciar recordando cosas básicas, por ejemplo, ¿qué es el sistema respiratorio? Este es un sistema, un conjunto de órganos que tiene como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y asimismo eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Dentro de ello vamos a tener que hay una anatomía del sistema respiratorio, que se divide en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las superiores, que incluyen lo que es nariz, boca, faringe, laringe, y las inferiores desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Dentro de ello también es importante recordar la fisiopatología o fisiología respiratoria, ¿no? Teniendo en consideración que el aire rico en oxígeno va a entrar en los alvéolos durante la inhalación. La sangre pobre en contenido de oxígeno en los capilares pasa junto a los alvéolos. El oxígeno entra en los capilares mientras que el dióxido de carbono pasa a los alvéolos. Las células liberan el dióxido de carbono hacia los capilares y los capilares liberan oxígeno hacia las células. Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta que es muy importante reconocer la parte anatómica de un alvéolo y un capilar, ya que entre el alvéolo y el capilar nos va a permitir un intercambio gaseoso. Asimismo, ya iniciando en la parte de emergencias respiratorias, estas son aquellas situaciones de urgencias o emergencia, como su propiamente nombre lo dice, en la cual la respiración normal se altera, teniendo siempre presente la amenaza de la vida, incluyendo los que son dificultades respiratorias que no permiten la inhalación suficiente de oxígeno necesario para mantener la vida del paciente. Teniendo en consideración patrones normales de la respiración, que en adultos es desde 14 a 20 por minuto, niños de 20 a 30 por minuto, lactante de 30 a 50 por minuto. Hablamos de una respiración adecuada cuando la frecuencia y profundidad es adecuada, cuando hay un patrón respiratorio adecuado, cuando al momento de la auscultación hay buenos ruidos respiratorios, hay una buena elevación adecuada del tórax y el paciente se encuentra con piel rosada, caliente y seca. Hablamos de que una persona está con una respiración inadecuada cuando la frecuencia está fuera de los rangos normales, cuando encontramos un ritmo irregular, cuando la profundidad del volumen inhalado y exhalado es inadecuado, cuando al momento de auscultar los pulmones encontramos ruidos del murmullo vesicular disminuidos o ausentes, cuando al momento de que la persona tiene que expander la parte torácica está asimétrico o inadecuado. Cuando también al momento de nosotros evaluar, vamos a ver el uso de musculatura accesoria, por ejemplo, los tirajes, ¿no? Vemos que a veces las costillitas como que si se hundieran. Vemos también a nivel de la parte supraclavicular algún, digamos, movimiento de los músculos accesorios. Cuando el paciente tiene piel fría o se encuentra cianótico, se encuentra las uñas moradas, los labios morados y cuando está diaforético. Hablamos de una ventilación adecuada cuando el tórax se eleva y desciende rítmicamente, cuando hay una frecuencia correcta, cuando el pulso tampoco se ve alterado, e inadecuado cuando es todo lo inverso a lo antes mencionado, cuando el tórax no se eleva ni desciende, cuando la frecuencia respiratoria es muy lenta o muy rápida y el pulso no se normaliza. Hablamos de dificultad respiratoria cuando hay esa sensación de falta de aire, transmitido como una disnea, hasta una falla respiratoria completa, que es una apnea.
que esto puede ser por una obstrucción parcial o total de la vía aérea superior o inferior, o inclusive también patologías en donde los alvéolos pueden colapsarse o llenarse de líquido, permitiendo que no haya un intercambio gaseoso y por ende el paciente siente que no está ingresando la ventilación adecuada. Al momento de una emergencia respiratoria es muy importante yo evaluar el estado mental del paciente, la posición en la que se encuentra el paciente, si está sentado, si está acostado, si está de echado de un lado, si hay la expresión de la cara, si es que está tranquilo, si vemos que está, por ejemplo, con la boca abierta, tal vez pidiendo aire, el patrón del lenguaje, también ver si es que es un lenguaje fluido. Al ver también lo que es el examen físico, cómo está la piel, si está normotérmica, si está cianótica, si está rosada, cómo están las membranas y las mucosas, si están secas, semisecas o están húmedas. Si es que se evalúa también si hay alguna obstrucción parcial o completa de la vía aérea, cómo está lo que es el tórax y cómo está la frecuencia y calidad respiratoria. ¿Qué signos y síntomas me hacen pensar que yo estoy frente a una emergencia respiratoria? Cuando el paciente tiene dificultad para respirar, como disnea, falta de aire, acortamiento de la respiración. En algún momento, algunos pacientes pueden estar ansiosos, agitados o puede inclusive tener alguna alteración del estado mental. Asimismo, el color de la piel es muy importante en la evaluación. Es importantísimo revisar lo que son las uñas de las manos y de los pies porque eso también nos va a ayudar a identificar qué tanto está la ventilación del paciente, si es buena o es mala. También no olvidar de auscultar los pulmones, realizar la evaluación con el estetoscopio, para poder distinguir si es que hay crépitos que son como si fueran burbujitas, si hay ronquidos, si hay tos, si hay sibilancia. Las sibilancias cuando, por ejemplo, pareciera que alguien silbara dentro del pecho o silbara dentro de los pulmones. Por ejemplo, acá hay una imagen que nos evidencia mucho sobre los signos de respiración inadecuada. Cuando el paciente no respira adecuadamente, puede presentar aleteo nasal, ¿no? ¿Por qué? Porque va a querer tratar de captar todo el aire posible. Cianosis, ¿a nivel de dónde lo podemos ver esto? A nivel de la zona de la mucosa de la boca, a nivel de en este caso, de los labios. Asimismo, ver si es que hay algún tipo de sonido que emite el paciente, si hay una tos, algún tipo de sonido como que estuviera, por ejemplo, algo silbando, si hay opresión torácica, si hay a nivel de los músculos accesorios supraclaviculares o a nivel de los esternales, ver si es que hay como que el uso excesivo de estos músculos. Asimismo, al momento de la auscultación, evidenciar si es que hay sibilancia o estertores, el estado mental, ver si el paciente está alerta, está inconsciente o está estupuroso. ¿Qué hacer cuando ya nos encontramos frente a una emergencia respiratoria? La atención prehospitalaria, lo primero que nos tiene que ayudar en lo que es esta atención es para permeabilizar la vía aérea. Si tenemos una cánula orofaringea o nasofaringea, se puede utilizar. ¿Para qué? Para que el momento que el paciente llegue al hospital pueda llegar adecuadamente, porque si hay obstrucción de la vía aérea, yo no conduzco adecuadamente el oxígeno, ese paciente, mientras sea trasladado de un ambiente prehospitalario hasta un ambiente hospitalario, puede fallecer. Si es que tenemos en las ambulancias, se puede iniciar ventilación con presión positiva o oxígeno suplementario. El transporte tiene que ser rápido. Se tiene que armar una evaluación constante de signos vitales, que puede ser cada 5 minutos, cada 10 minutos. Asimismo, colocar al paciente en posición cómoda. Frente a una insuficiencia respiratoria o una emergencia respiratoria, es muy importante colocarlo al paciente sentado o semisentado para que pueda oxigenar adecuadamente. También podemos evidenciar si el paciente tiene hiperventilación. Se puede ya sospechar que estamos frente a una emergencia respiratoria.
que esta hiperventilación se define como una respiración rápida, profunda, que puede ocurrir con ansiedad o bajo niveles de pánico, pero también frente a alguna patología como sensación de falta de aliento. Cuando usted respira, inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono, la excesiva respiración va a producir bajos niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo cual en algunos pacientes puede estar evidenciado con muchos síntomas de hiperventilación y algunos pueden presentar, en este caso, taquimia. Dentro de ello también vamos a ver que hay signos y síntomas que el paciente pueda presentar, ¿no? Acompañado con esta hiperventilación. Distensión abdominal, dolor torácico, vértigo, mareo, resequedad de la boca, dificultad respiratoria, trastorno del sueño y debilidad. Cuando estamos frente a unos pacientitos que empiezan a hiperventilar y está acompañado de estos síntomas y vemos que no es nada patológico, sino que están frente a un cuadro de estrés o de pánico, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente. Luego se le puede dar alguna bolsa para que ellos puedan respirar en esa bolsa y se tranquilicen, ¿no? Algunos, por ejemplo, esto lo utilizan cuando viajan de la sierra de más altura a la costa, ¿no? No, algunos están con su bolsa ahí respirando. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a oxigenar. Dentro de otras patologías que también la hemos visto en una de las clases anteriores que ya hemos tocado, tenemos al asma. Hay algunas cositas que en esta noche vamos a recordar, la cual empezamos con lo que el asma es un trastorno que provoca que las vías aéreas respiratorias se inflamen y se estrechen, lo cual se presenta sibilancias o dificultad para respirar. En algunos puede ocasionar opresión de pecho y tos. Mayormente esto se da, ¿por qué? Porque a nivel de las vías respiratorias hay unos músculos que se tensionan y el revestimiento de estas vías aéreas se inflama, lo que reduce la posibilidad de pasar adecuadamente el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos en la parte B la vía respiratoria normal. Vemos al músculo, la pared de la vía respiratoria, que no hay nada que obstruya el pase del aire. Sin embargo, cuando ya hay síntomas respiratorios o síntomas del asma, como vemos en la imagen C, tenemos que esta vía respiratoria se estrecha. Si nos damos cuenta, el flujo del aire es más limitado. Los músculos se contraen y oprimen la vía respiratoria, provocando que la pared se inflame y se engruese y por lo tanto haya una mucosidad bastante producida en este caso a nivel de este conducto en donde debe de pasar el aire. ¿Qué desencadena que yo tenga crisis asmáticas, no? Por ejemplo, los animales, el contacto, el pelaje, ácaros, ciertos medicamentos. Hay algunas personas que los AINES le pueden producir algunas crisis de asma. Cambios de clima, químicos en el aire, en los alimentos, el ejercicio, el moho, el polen, antecedentes de haber tenido recientemente alguna infección respiratoria, lo más común, por ejemplo, el resfriado común, estar frente a niveles de estrés o también contacto, tal vez no directamente con el humo del tabaco, sino que cerca donde está la persona estén fumando o estén quemando basura. Todo eso también desencadena crisis de asma. ¿Qué síntomas va a tener? El paciente puede producir tos con o sin esputo, o sea, la flema. Puede tener retracción o tirajes de la piel entre las costillas al respirar, mayormente el tiraje intercostal. Dificultad para respirar que va a empeorar con situaciones de ejercicio o actividad física y que al momento de auscultar los pulmones encuentro sibilancias. No es característico, yo encuentro sibilancias en una persona que tenga toda esta sintomatología, yo ya puedo sospechar de lo que es asma. ¿Cuándo yo voy a considerar que el paciente tiene que ser atendido por emergencia? Cuando hay cianosis a nivel de labios y cara, cuando hay disminución de la lucidez mental, cuando hay una dificultad respiratoria extrema, el pulso se vuelve muy rápido, hay ansiedad intensa y hay sudoraciones. Algunos pacientes, cuando ya estamos en crisis de asma severa, puede terminar con dolor torácico, opresión en el pecho, inclusive algún paro respiratorio transitorio. ¿Cuál es el tratamiento?
primero es controlar la inflamación de las vías aéreas, evitar el contacto de las sustancias que desencadenen los síntomas y ayudar a que el paciente pueda realizar las actividades normales sin necesidad de tener presencia los síntomas de asma. Mayormente el tratamiento de emergencia siempre va a ser lo que son la oxigenoterapia, dependiendo qué tanto sature el paciente. Las nebulizaciones son muy buenas con las gotitas de salbutamol. Y también si es que estamos frente a crisis, a veces hay unas nebulizaciones que se pueden dar, digamos, con las aerocámaras, ¿no? 8 a 4 puff en crisis, o si no, se puede aplicar 2 puff de salbutamol cada 8 horas por un rango de 5 días, dependiendo también el estadio clínico de la crisis de asma. Otra patología que también puede ocasionarme una emergencia respiratoria es el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual el paciente puede presentar dificultad para respirar. Y hay dos formas de presentarse este POC, como una bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada con producción de mucosidad, o el enfisema, la cual es un poquito más trágico, ya que implica un daño mayor de los pulmones con el tiempo. Hay personas que tienen ambos, entonces ahí ya se imaginarán ustedes que el cuadro clínico del paciente se exacerba cada vez más. Tenemos que la causa principal del EPOC es el tabaquismo. Cuando una persona más fuma, más riesgo tiene de desarrollar el EPOC. Otros factores es la exposición a ciertos gases, exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo. Tal vez la persona no fume, pero sí su pareja, sí en el lugar donde vive siempre han fumado. Entonces también puede ocasionarle que el paciente desarrolle el EPOC. Asimismo, el uso de las cocinas que son a leña, que son a carbón, y que no hay una ventilación apropiada por largos años a la exposición puede ocasionar EPOC. ¿Qué síntomas tienes? Puede presentar tos con o sin flema, fatiga, muchas infecciones respiratorias, disnea, algunos pueden auscultarse sibilancias. La obstrucción de la vía aérea, esto es una emergencia que se tiene que actuar en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque si es una obstrucción de vía aérea total, puede ocasionar la muerte del paciente. Mayormente este se da por alguna obstrucción por un cuerpo extraño, en donde el objeto va a impedir inmediatamente el paso normal del aire, provocando una asfixia en donde el paciente, por ejemplo, puede estar comiendo algún alimento sólido, como trozos de carne, pan, huesos, y de la nada, quiere hablar y automáticamente se atraganta con esta carne que está deglutiendo, ¿no? Entonces, puede provocar una obstrucción total de la vía aérea y puede terminar asfixiándose. Mayormente, un importante porcentaje de las muertes producto de asfixia son por cuerpo extraños y pueden ser evitadas si se realiza rápidamente maniobra simple que vamos a ver a continuación. La maniobra de desobstrucción de vía aérea es una técnica de emergencia que previene la asfixia cuando se bloquean las vías aéreas respiratorias de una persona, por ejemplo, con un pedazo de carne u otro objeto extraño. Se puede utilizar tanto en niños como en adultos, pero sí hay algunas maniobras que varían en relación a los bebés o menores de un año, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo más común es esta maniobra en donde la maniobra de Heimlich, que se va a colocar un puño justo por debajo del esternón y por encima del ombligo. Otra persona le va a ayudar, ¿no? La persona con el pulgar contra el abdomen y va a hacer movimientos hacia adentro y hacia arriba, con la intención de que el paciente elimine el objeto extraño de la boca, ¿no? Si estamos en niños menores de un año, lo primero que hay que hacer, si es que tiene o se evidencia algún objeto extraño en la boca, hacer algún tipo de barrido, ¿no? Si es que se identifica, por ejemplo, que tiene algún botón, alguna moneda en la boca, un barrido con el dedito, tratar de entrar y buscar en toda la boca si es que no está. Si es que el paciente, en este caso, por ejemplo, el bebé o el niño menor de un año está tosiendo,
con energía o está llorando fuertemente, no es necesario hacer maniobras. ¿Por qué? Porque quiere decir que la vía aérea está permeable. Pero si, por ejemplo, el niño no está que tose, no está que llora, lo veo cianótico, ese paciente está en asfixia, ¿no? Hay una maniobra bien común en los bebés que es esta, ¿no? Que se coloca el bebé boca abajo a lo largo del antebrazo de la persona que va a dar la maniobra y se da 5 golpes fuertes y rápidos en la espalda con el talón de la mano justamente entre los dos omóplatos, ¿no? Y se le incline un poco al paciente para que pueda este movimiento tratar de botar lo que hay en las vías aéreas. Luego de estos 5 golpes que se dan, siempre es bueno volver a buscar en la boca si es que no hay ningún objeto extraño, porque a veces logramos que el objeto salga hasta la boca, pero el bebé no tiene fuerza para botarlo. Entonces es ahí donde debemos hacer el barrido luego de cada vez que se hace la maniobra, ¿no? Se voltea lo que les mencionaba, se voltea el bebé boca arriba, se utiliza en este caso el soporte de la pierna, del muslo, se coloca los 2 dedos en la mitad del esternón junto por debajo de las tetillas y se puede hacer compresiones rápidas hacia abajo, ¿no? Y se puede seguir dando compresiones y golpes en la espalda, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya es una maniobra más conjunta en donde al inicio vemos que le dan estos 5 golpecitos en la espalda. Luego de eso, como no veo mejoría, puedo dar compresiones ya con el bebé en posición supina. Si el bebé pierde el conocimiento, ya no se puede hacer estas maniobras y se tiene que entrar a hacer el RCP, que ya lo hemos visto en alguna oportunidad de las clases, cómo se tiene que hacer. Luego de eso, lo que les decía, cada vez que hago esa maniobra, puedo hacer un barrido solamente si la persona puede ver el objeto. ¿Para qué? Para poder extraerle lo más rápido posible. En los adultos, las asfixias mayormente se dan por causas como comer con prótesis dentales mal ajustadas, comer muy rápido o no masticar bien los alimentos, consumir el alcohol, estar en estado inconsciente y broncoaspirarse con el vómito, inhalar objetos pequeños, tener algún tipo de secuelas cerebrovasculares en adultos, que las amígdalas puedan estar bajo un proceso inflamatorio, ¿no? Y que no permita el pase del aire, los tumores en cuello y garganta. ¿Qué signos va a tener el paciente cuando está frente a la asfixia? Hay un signo universal de sufrimiento en casos de asfixia, que es agarrarse la garganta con la mano, como vemos acá. En el adulto es un poquito más fácil de identificar, ya que esta es la señal universal para el ahogamiento, ¿no? ¿Qué otros signos podemos tener? La piel está morada, frialdad en las extremidades, dificultad para respirar, incapacidad para hablar, pérdida de conocimiento, respiración ruidosa, tos débil e improductiva. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo la maniobra de desobstrucción de vía aérea en el adulto? ¿No? Si yo veo ya con este señal universal para el ahogamiento, puedo hacerle algún tipo de pregunta, ¿no? Para ver si es que el paciente responde o no. Hay que pararse detrás de la persona y rodearla con los brazos, con la cintura, formar un puño con la mano, lo que habíamos visto, ¿no? La maniobra Heimlich. Justo por detrás se pone la persona, coloca el puño por el lado del pulgar, justo por encima del ombligo de la persona, agarre el puño con la otra mano y se realiza compresiones rápidas hacia arriba con el puño, como vemos acá en la imagen, ¿no? En el niño, si son niños grandes, por ejemplo, de 5 o 6 años, se podría hacer, pero siempre tratar de ayudarlo que esté a la altura de la persona que va a hacer la maniobra. Si la persona ya está fuera con el conocimiento alterado, se tiene que colocar en el suelo y se tiene que comenzar sí o sí con el RCP. Si la persona fuera embarazada o es muy obesa, se puede rodear a la persona con los brazos en el pecho, se coloca el puño en la mitad del esternón entre ambos pezones y se realiza compresiones firmes hacia atrás. Después se puede evidenciar para ver si es que sale o se extrae algún objeto que puede haber causado lo que es la asfixia, ¿no? Esta maniobra de Heimlich
No es muy utilizada porque mayormente se da en personas ya que están en estado inconsciente, pero les he dejado ahí un breve resumen en donde la persona, si está en estado inconsciente, se puede acostar y la maniobra, tal como lo hago con la persona parada, lo puedo hacer con la persona acostada, pero digamos con las dos manitos como empujando que algo salga hacia la boca. Ahora, ¿qué pasaría si estamos solos? Somos personal de salud, sabemos que esto puede pasar en algún momento, entonces podemos hacer la maniobra de Heimlich para la persona que está solita, ¿no? Siempre hay que buscar alguna superficie, puede ser una silla o un borde de la cama, en donde vamos a empuñar la mano y vamos a colocar el pulgar debajo de la parrilla costal y por encima del ombligo. Sujete el puño con la otra mano y presione en el área con un movimiento hacia arriba. Esto, si por ejemplo vemos que nos estamos ahogando y nuestras fuerzas se nos va, es ahí donde nos puede ayudar la silla o la baranda de la mesa o cualquier otra parte que tenga una superficie que nos pueda ayudar a impulsarnos para que nos permita hacer los movimientos adecuados. Ya, con respecto a eso, hemos terminado esta parte y vamos a pasar a lo que son ya las intoxicaciones agudas. Dentro de ello, el objetivo es identificar y actuar de manera rápida ante los casos de intoxicación aguda para minimizar el daño sistémico y preservar la vida del paciente. Dentro de ello, tenemos que las intoxicaciones agudas mayormente se dan en un 79% de etiología accidental, un 17% provocado o intencionado y un 4% por otro tipo de causas. Mayormente, ¿en quién vamos a ver las intoxicaciones? En niños menores de 3 años, a un porcentaje de un 35%, en mujeres 60% y hombres adultos 40%. ¿Cuáles son las sustancias que se están implicadas mayormente con estas intoxicaciones? Los que están a la mano. Por ejemplo, analgésicos, cosméticos, productos de limpieza, sedantes, hipnópticos, antipsicóticos, cuerpos extraños, antitusígenos, plaguicidas, antidepresivos, algunas, por ejemplo, también producto de algún envenenamiento, picadura de algún animal, fármacos que se utilizan mayormente para patologías crónicas. Asimismo, el alcohol, antihistamínico, hay intoxicaciones alimentarias también, humos, drogas, estimulantes, entre otros. Dentro de ellos, ¿cuáles son los tóxicos que me pueden ocasionar la muerte? Los sedantes, los sinópticos, los antipsicóticos, los opioides, el alcohol, el paracetamol en dosis altas, el humo, los gases, los vapores, los antidepresivos. ¿Cuál es el objetivo principal frente a una intoxicación aguda? Es preservar sí o sí las funciones vitales. Si la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión estén alterados, no voy a poder salvar a ese paciente. Dentro de ello, lo primero que tengo que ver, identificar si el paciente respira con dificultad. Si no respira con dificultad, obtengo el valor de la saturación de oxígeno con el pulsioxímetro y evalúo, ¿no? Si hay signos de gravedad o amenazantes para la vida. Si es que el paciente sí respiraba con dificultad, control de funciones vitales, ventilación y si es posible, ya coloco oxigenoterapia, ¿no? Luego de ello, ¿cuál es necesario si yo sospecho de una intoxicación? Realizarle un EKG con 12 derivadas, ¿no? Ya aperturar lo que es una vía endovenosa periférica, analizar resultados, en este caso solicitarle exámenes de laboratorios de glucosa, se puede pedir un AGA y asimismo se tiene que evidenciar también si es que cómo está el soporte de oxígeno, si es necesario más oxígeno o no. Y dentro de ello, si es que sabemos más o menos que el paciente haya consumido, se haya intoxicado con algún tipo de fármaco y hay antídoto, se puede ir colocando. ¿Qué signos vitales yo tengo que evaluar para diagnosticar si mi paciente está intoxicado o no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, medicamentos que hacen que la presión sea muy baja como pacientes que hacen, en este caso, que
que las temperaturas estén muy altas con algunos medicamentos. Hablamos de hipotermia cuando el paciente tenga intoxicación aguda por alcohol, por barbitúricos, por antidepresivos cíclicos o tricíclicos, cuando tiene agentes hipoglicemiantes, opioides. Algunos, por ejemplo, mencionan la colchicina. Y hablamos de hipertermia cuando, por ejemplo, el paciente tenga intoxicación por cocaína, ¿no? Que tenga intoxicación por salicilatos, que es los más comunes, o anticolinérgicos. Dentro de ello, por ejemplo, este cuadro también nos dice considerar la administración empírica, ¿no? Porque a veces mientras se averigua qué el paciente ha tomado, con qué ha estado expuesto, qué intoxicación puede estar provocando todo ese cuadro clínico, hay que ir evaluando al paciente. Se obtiene una historia clínica rápida, se identifica algún síndrome tóxico, ¿no? Ver y repetir siempre es importante sacarle sus exámenes de electrolitos, porque a veces el paciente en un primer momento de exposición, después de media hora, puede estar tranquilo, pero conforme pasan las horas, el paciente puede empeorarse, inclusive con la alteración ya bien drástica de las funciones vitales. ¿Cuáles signos son mayores de toxicidad o me pueden hacer sospechar que el paciente tiene alto riesgo vital? Que el paciente esté en estado de coma, que estén con arritmia, acidosis metabólica, es por eso muy importante solicitar el AGA, alteraciones gastrointestinales graves, por ejemplo, que el paciente no deje de vomitar, no deje de realizar deposiciones líquidas, las convulsiones. Dentro de lo que es la evaluación del paciente, yo tengo que realizar una anamnesis toxicológica rápida. Mayormente, si no es con el propio paciente, con los familiares o con la persona que lo haya traído al paciente, ¿no? Ver si es que hay algún envase de las pastillas, ¿no? Si es que toma algún tipo de medicamento diario, hablar con los familiares si es que han visto qué ha estado realizando el paciente, revisar rápidamente si en el cuerpo tiene algún marcas de inyecciones, si es que hay en alguna parte su celular o algún otro medio en donde hay algún tipo de información, en ver qué ha obtenido el paciente para que pueda provocarle este tipo de intoxicación, ¿no? Dentro de ello también tenemos la exploración física a través de los signos vitales que les mencionamos que es muy importante, la evaluación de la sequedad de la piel y mucosas, evidencia también en la historia clínica si es la primera vez que el paciente llega a emergencia o es un paciente usuario de drogas, si ya ha tenido algún intento de suicidio o no. Asimismo, evaluar si hay algún tipo de traumatismo en la cabeza, cómo están las pupilas, cómo está la parte neurológica y siempre es importante ver el aliento de la persona, ¿no? Porque a veces puede estar dormido, el paciente no responde, pero tiene un aliento a alcohol. Entonces ya este paciente está con una intoxicación alcohólica. Dentro de ello también va a haber medicamentos que me hacen una evaluación a nivel de los ojitos alterada. En algunos puede ser miosis y en otros midriasis. Por ejemplo, el etanol hace miosis, los opioides, los órganos fosforados, vamos a encontrar a nivel de la evaluación miosis. Cuando hablamos de una midriasis, cuando el paciente tenga intoxicación por cocaína, que tenga intoxicación por antidepresivos cíclicos, anticolinérgicos, antihistamínicos. Hablamos del síndrome tóxico cuando el paciente presenta un conjunto de síntomas y signos que pueden aportar pistas para realizar un diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que yo tengo que evaluar? El sistema nervioso central, la parte de los ojos, a nivel de la parte gastrointestinal, a nivel de la piel, a nivel de la mucosa y a nivel de la parte genitourinaria. ¿Cuándo yo solicito pruebas de laboratorio? Cuando no haya identificado qué tipo de sustancia haya consumido el paciente. Cuando el tiempo desde la ingesta del tóxico es corta y también es importante ver cuál es el resultado. ¿Para qué? Para que se pueda actuar inmediatamente. Pero si, por ejemplo, estamos en una zona rural o en una zona donde no hay este tipo de pruebas, a veces por el cuadro clínico o
Esto también que se realiza en cada tipo de estas pruebas. ¿Qué es lo que tengo que también evaluar en este caso en el paciente? ¿Qué otras consideraciones puedo tener en cuenta? ¿En qué fase está el paciente de intoxicación? Ver si es que es ahí mismo que lo hayan traído, si ya pasó 1 hora, 2 horas, 6 horas, un día, 2 días, 3 días, porque dependiendo de eso también puedo tener mi manejo y ver los daños que pueda tener el paciente. Hay algunas, digamos, procedimientos que se pueden realizar para la eliminación del tóxico. En este caso, lo que es común es el lavado gástrico, ¿no? Que mayormente se realiza para prevención de absorción del tóxico. Se puede utilizar carbón activado o solamente cloruro de sodio o agua, en donde se ingresa una sonda nasogástrica y lo mismo líquido que yo ingreso, si por ejemplo es cloruro de sodio 1 litro, ese mismo litro lo voy a retirar, ¿no? Mayormente este lavado gástrico funciona en las primeras horas en las que se haya consumido el medicamento, pero si ya pasado bastantes horas, probablemente el medicamento ya ha sido reabsorbido y los daños ya estén en el organismo. El lavado gástrico, como les decía, se puede colocar una sonda de cualquier tamaño dependiendo la edad del paciente. Se puede administrar cloruro de sodio o agua. No se emplea de rutina porque también hay medicamentos cual no puedo hacer lavado gástrico porque en vez de hacerle el bien, le puedo hacer el mal. Por ejemplo, si el paciente ha consumido lejía y yo le hago un lavado gástrico, al momento de sacar nuevamente digamos, este tipo de lejía, le estoy ocasionando algún daño a nivel de la mucosa. Valorar el riesgo-beneficio, verla si la ingestión es reciente o si la sustancia es muy tóxica. Cuando yo hago está contraindicado el lavado gástrico, cuando la vía aérea no está protegida, cuando no esté consciente el paciente, cuando hay riesgo de aspiración, por ejemplo, cuando el paciente haya consumido algún hidrocarburo, algún ácido o álcalis fuerte, cuando el paciente tenga hemorragia gastrointestinal o una cirugía reciente. ¿Qué complicaciones puedo tener si yo hago un lavado gástrico? Una aspiración pulmonar, un laringoespasmo, perforación del esófago si lo hago muy brusco, hipotermia o hipernatremia o unas intoxicaciones acuosas. Hablamos del carbón activado que es muy bueno para este tipo de emergencias. Se administra una dosis oral única o a través de una sonda nasogástrica. Esto se va a absorber solo el carbón a nivel del tracto gastrointestinal para que reduzca y prevenga la toxicidad sistémica. Mayormente el beneficio siempre se da a la hora del consumo del tóxico, en este caso, ¿no? Por ejemplo, se puede dar 1 gramo por cada kilogramo de peso de un niño, ¿no? Hay sustancias que no se absorben como el litio, boratos, bromuros, algún tipo de metal pesado. Cuando yo no puedo dar carbón activado, lo mismo cuando la vía aérea no está protegida, cuando hay riesgo de broncoaspiración, cuando esté frente a exposición de cáusticos, cuando haya hemorragia o perforación gastrointestinal, cuando hay una cirugía reciente y cuando hay algún tipo de patologías que puedan, en este caso, perjudicar la salud del paciente si es que yo realizo el lavado con el carbón activado. También vamos a tener en cuenta que hay un tipo en este caso, de intoxicación que se puede dar a través de las mucosas, ¿no? Eliminación del tóxico a nivel ocular. Mayormente, cuando estamos frente a intoxicaciones por humo, los ojos se afectan en gran parte, puede ser la córnea conjuntiva. El tratamiento mayormente es irrigación con agua estéril o cloruro, por lo menos 30 minutos y con un promedio de 1 litro de cloruro de sodio, para poder que el paciente pueda sacar todo de su cuerpo de estos tóxicos, ¿no? Si el paciente vemos que ha estado expuesto, no ha tenido ropa de protección y su cuerpo haya estado expuesto directamente con algún tóxico, se tiene que retirar la ropa,
lavar abundantemente con agua, evitar si la exposición, por ejemplo, se identifica qué tipo de medicamento haya estado el paciente, entonces se tiene que identificar qué se puede hacer frente a ese tipo de intoxicación. Y si es que yo, por ejemplo, tengo un paciente con órganos fosforados como diagnóstico y yo voy a prestar la atención médica o la atención de enfermería, tengo que estar adecuadamente protegida porque puedo intoxicarme al momento de evaluar al paciente. Se tiene que evacuar al paciente del lugar de la exposición. Siempre, en todo tipo de estas emergencias, controlar la vía aérea. Es importante colocarle oxígeno también, así el paciente esté saturando bien. ¿Por qué? Porque voy a eliminar de su organismo, de los pulmoncitos, este tipo de tóxico. Si es que veo que el paciente no responde, está comatoso, puedo considerar la intubación orotraqueal. Y siempre es importante evidenciar y evaluar constantemente si no hay edema de la vía aérea, porque si hay edema de la vía aérea, por más que yo le dé el antídoto, por más que yo le dé cualquier tipo de tratamiento, el paciente puede fallecer. Dentro de ello vamos a ver ya propiamente cada tipo de intoxicación. En este primer lugar vamos a tener las intoxicaciones por medicamentos, que lo más comunes son las benzodiazepinas, por ejemplo, la clonazepam, lorazepam, alprazolam, diazepam, ¿no? ¿Qué es lo que, qué manifestaciones clínicas va a tener? El paciente puede estar sedado, ¿no? Puede estar en este caso ido, se le nota mayormente que no despierta. Tenemos también otros antidepresivos que siempre están al alcance de las personas que sufren algún tipo de depresión, ¿no? Como por ejemplo los tricíclicos, que son dosis máxima o dosis tóxicas de 10 a 20 miligramos por kilogramos. Lo más común es la antriptilina, la nortriptilina, ¿no? ¿Qué manifestaciones me puede tener? El toxidrome anticolinérgico, puede haber taquiarritmia, bradicardia, barriarritmia, prolongación de los intervalos PR, QRS, QT, hipotensión, convulsiones. Y también vamos a tener los antidepresivos no cíclicos, que como por ejemplo tenemos la fluoxetina, la mirtazapina, que son los más comunes, y la persona puede presentar algún signo como inosedante, agitación, ansiedad o cualquier otro, digamos, sintomatología del síndrome serotoninérgico que el paciente pueda presentar por lo que es la intoxicación por este tipo de medicamentos. Dentro de otros tenemos los antipsicóticos, que también son medicamentos que están al alcance de las personas. Por ejemplo, la risperidona, la haloperidol, la quetiapina. Puede provocar un síndrome anticolinérgico con reacciones extrapiramidales, por ejemplo, alteración de lo que es el intervalo QT a nivel de lo que es la evaluación del electrocardiograma. El analgésico más común con el cual el paciente piensa que se va a intoxicar, lo digo así porque piensa, porque a veces llegan en emergencia, me he tomado 8 pastillas, me he tomado 10 pastillas. Sin embargo, tenemos que hay dosis tóxica de este medicamento, ¿no? La dosis tóxica es de 150 a 200 miligramos por kilogramo por kilo del peso, teniendo como dosis máxima al día 4 gramos, ¿no? ¿Cuál es el más común? El paracetamol, que esta vamos a tener 4 fases. Es a ello lo que les decía, que a veces puede llegar el paciente a emergencia estable. Sin embargo, conforme va avanzando las horas, el paciente se puede descompensar. Si llega a emergencia un paciente que ha tomado más de 30 pastillas de paracetamol, dentro de las primeras 24 horas puede presentarse asintomático o en algunos tener algún tipo de náusea, vómito, anorexia, malestar. Pasado el segundo día hasta el tercer día, ya puede haber daño hepático. ¿Y cómo voy a evidenciar esto? Con la elevación de las transaminasas. En la fase 3 vemos ya que esto se da entre las 72 a las 96 horas post ingesta del medicamento. Va a ser más hepatotóxico, pero acá ya el paciente puede provocar alguna encefalopatía, algún tipo de hemorragia, puede verse alterado lo que es las bilirrubinas,
puede haber falla multiorgánica y si es que yo no actúo inmediatamente, después de 3 a 5 días, después de la sobredosis, el paciente puede fallecer. Y una fase 4 que se puede esperar hasta 2 semanas después de la ingesta, en donde aquí el propio órgano del hígado se regenera y no hay falla a nivel de este órgano. Vamos a tener también las intoxicaciones por plaguicidas, ¿no? Lo más en este caso común, los fosfonatos, ¿no? Que puede ser por ruta de exposición mayormente cuando son los, los plaguicidas por la parte oral, cutánea, respiratoria, cuando no tiene el equipo de protección adecuado, ¿no? Por cualquiera de estas vías el paciente se puede alterar, mayormente irritación de la piel, de las mucosas, hay metahemoglobinemia, puede haber anemia, puede haber quemadura, convulsiones, fallas renales, dificultad respiratoria. Otros tipos de medicamentos no muy conocidos, por ejemplo, los fenólicos, ¿no? Que son mayormente los preservantes de las semillas, los fungicidas, los herbicidas, los carbamatos. Tenemos los organoclorados, mayormente que pueden provocar cianosis, cefalea, debilidad, temblor, convulsiones, coma, debilidad a nivel de lo que son los miembros inferiores, náuseas, vómitos, vértigo, arritmia cardíaca o acidosis, ¿no? Mayormente esto se puede dar por una exposición oral, cutánea y respiratoria. Las intoxicaciones por metanol, que es el alcohol en este caso, hay que tener en cuenta que el alcohol es rápidamente absorbido por el tracto gastrointestinal, también por la piel y por la vía respiratoria, para que después se distribuya a todos los tejidos. Se puede encontrar restos de metanol en sangre hasta 30 a 90 minutos luego de ser ingerido e inclusive en promedio hasta las 24 horas, ¿no? En algunos, dependiendo qué tanta cantidad de etanol se consume, puede estar hasta las 52 horas. Mayormente ingresa por el hígado metabolizado en un 90 o 95% y se va a transformar en anhídrido carbónico, ¿no? Provocando una oxidación dependiente del folato, formando el formaldehído y el ácido fórmico, que son metabolismos causantes del cuadro clínico de la intoxicación. La intoxicación por metales mayormente es por el mercurio, ¿no? Puede ser algo agudo, en donde va a haber exposición a vapores con elevadas concentraciones de mercurio, que me puede provocar fiebre, escalofríos, dificultad respiratoria, tos, cefalea, sabor metálico, cialorrea, náuseas, vómitos, diarrea, trastornos visuales, temblores, irritabilidad, neumonitis química y edemas pulmonar, ¿no? En algunos casos que ya el paciente ya esté grave. Cuando hablamos de intoxicación en el plomo, es una intoxicación aguda un poco frecuente. Se puede manifestar por dolor abdominal, constipación, dolor a nivel de las articulaciones, de la cabeza, anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda o encefalopatías. Algunas personas, cuando estamos hablando que esta intoxicación ya tiene mucho tiempo, es algo crónico, puede presentar unas sintomatologías no tan específicas como fatiga, malestar, irritabilidad, cefalea, anorexia, insomnio, pérdida de peso, disminución del líbido, artralgias, anemias, convulsiones o entre otros signos que el paciente pueda tener. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos sospechar? Porque al momento de indagar en la historia clínica podemos preguntar en qué trabaja el paciente, en dónde ha estado las últimas 2 semanas, 3 semanas, un mes, y según eso tener ya mi presunción diagnóstica. La intoxicación por los solventes, mayormente tenemos por hidrocarburos halogenados, los alcoholes, las cetonas, los ésteres, ¿no? Mayormente en cuestión de las cetonas, las acetonas, que puede provocar manifestaciones si es por parte de exposición inhalatoria, todo lo que es tos, náusea, disnea, puede tener unas sibilancias, neumonitis química. Si hablamos ya desde una exposición oral, puede haber náuseas, vómitos, alguna alteración gastrointestinal, alteraciones respiratorias. Si hablamos de una toxicidad sistémica, el paciente puede presentar cefalea, confusión, ataxia, síncope, coma, arritmia. La intoxicación por gases mayormente son asfixiantes,
Lo más común es por el monóxido de carbono. El paciente al estar expuesto a este tipo de humo de aire puede presentar cefalea, malestar general, vértigo, mareo, confusión, ataxia, se puede hasta desmayar, convulsionar, puede provocar angina o infarto de miocardio, ¿no? También otros asfixiantes simples como el propano, el helio, que es muy común para lo que son esos que inflan los globos aerostáticos, que se eleva, puede producir algún tipo de sintomatología de hipoxia, de lo que es dolor de cabeza, malestar general, náuseas, convulsiones o dificultad de respirar. En cuestión de irritantes, por ejemplo, el amoníaco, puede provocar efectos tóxicos locales, irritantes y corrosivos de inicio muy rápidos, que mayormente pueden afectar la piel y las mucosas, tanto de lo que es la parte que está expuesta a la persona, puede ser el rostro o cualquier otra parte del cuerpo. Puede ocasionar también lo que es el estridor, ese sonido como si faltara que faltara el aire o hay algo ahí, ¿no? Afonía, exceso de moco, lagrimeo, inflamación conjuntival. También tenemos lo que es por irritantes como cloro, en donde vamos a tener efectos tóxicos locales, irritantes corrosivos, que afectan rápidamente las mucosas expuestas a la vía aérea superior e inferior. Por ejemplo, puede provocar lagrimeo, rinorrea, o sea, en este caso, la mucosidad, como si fuera agua. Algunas personas pueden tener algún sabor desagradable, edema de las vías aéreas, disfonía, o sea, el sonido por la cual emite el paciente al momento de hablar, un estridor, un laringoespasmo, sibilancia o estertores, y en algunos también se puede evidenciar algún tipo de manifestación, lo que son quemaduras cutáneas o necrosis. Vamos a tener también otros irritantes, en los cuales estos pueden ser irritantes que se pueden ser también a nivel de corrosión, o sea, que ocasionen algún tipo de daño a nivel de la vía aérea inferior. Tenemos, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, al ozono, el flúor, ¿no? Que esto pueden manifestarse 12 horas a 24 horas después de la exposición con algún tipo de manifestaciones como broncoespasmos, sibilancia, estertores, edema pulmonar, taquimia e inclusive llegar hasta fallas respiratorias. Hay una intoxicación por sustancias psicoactivas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, que mayormente puede ocasionar un síndrome adrenérgico. La marihuana también, que puede ocasionar que el paciente esté eufórico, que presente taquicardia, hipotensión ortostática, inyección conjuntival, que esté en este caso alterado el paciente, que provoca alucinaciones o psicosis. La heroína también, el nombre común, la amapola, ¿no? Que puede ocasionar un síndrome de opioide, similar a lo que es en este caso la marihuana o cocaína. Tenemos intoxicaciones por otras sustancias químicas, por ejemplo, el ácido muriático, ¿no? A veces que uno está limpiando su baño y puede tener algún tipo de contacto o exposición por largo tiempo, entonces puede ocasionar algún tipo de molestias por intoxicaciones. En cuestión de álcalis, lo más común es el hipoclorito de sodio, que es mayormente blanqueadores de la ropa o desinfectantes. En lo que es cianuro, por ejemplo, en donde podemos estar expuestos a nivel de lo que son las joyerías o minerías. En cuestión de limpieza del hogar, lo más común los detergentes, que también pueden ser corrosivos, o a nivel de los que son los plaguicidas, también estos son tóxicos. Cada medicamento o digamos algunas intoxicaciones agudas que se da por medicamentos tienen sus antídotos. Esos antídotos son medicamentos capaces de contrarrestar el efecto de las sustancias tóxicas. A veces si yo no coloco el antídoto, la persona puede hasta fallecer, ¿no? Mayormente estos efectos secundarios hay que tener en cuenta que sí tienen efectos secundarios, pero su uso es
está justificado tanto por la sospecha diagnóstica como el estado del paciente. Se considera tratamientos primarios que sirven para estabilizar la clínica del paciente y existe solamente un número limitado de antídotos. Por ejemplo, si estamos frente a en este caso, intoxicación por opiáceo, se puede utilizar naloxona, benzodiazepina, flumazenilo. Si, por ejemplo, estamos frente a los anticolinérgicos, se puede aplicar al paciente lo que es fisostigmina. Si estamos, por ejemplo, frente a un paciente por intoxicación de órganos fosforados o carbamato, atropina. Si estamos frente a paciente que haya consumido bastante paracetamol en dosis tóxicas, le puedo administrar el N-acetilcisteína. Y finalmente, la última parte, lo que ya es lo vamos a ver es la reacción anafiláctica, que tiene como objetivo reconocer y tratar de forma oportuna una reacción anafiláctica mediante la identificación de signos clínicos y la administración inmediata del tratamiento. Mayormente, las reacciones anafilácticas se dan en niños, es en un mayor porcentaje, pero también se puede dar en personas adultas. Esta anafilaxia se define como una reacción alérgica o de hipersensibilidad grave que tiene un inicio rápido y puede causar la muerte. En algunas personas puede ocasionar un síndrome multisistémico agudo y potencialmente letal que resulta de la liberación repentina de mediadores derivados de mastocitos y basófilos en lo que es la circulación. Como les mencionaba, la prevalencia mayormente es en la parte de pediátrica, muchas veces debutan con esta reacción anafiláctica de origen desconocido, no se sabe qué es lo que lo provocó y se puede dar mayormente en niños de 3 a 4 años. Esto, reacción anafiláctica o la anafilaxia, es una reacción alérgica grave que puede producirse y se instaura rápidamente y puede ser mortal. La prevalencia en niños está en aumento. Hay desencadenantes, por ejemplo, algunos refieren a haber consumido leche, huevo, frutos secos, pescados, otros estar expuesto frente a algunas picaduras de algunos animales. Los síntomas mayormente se instalan rápido, pueden demorar hasta las primeras 2 horas después de la exposición del alérgeno. Mayormente se da con síntomas cutáneos como ampollas, ronchas, se ve el rash cutáneo y el diagnóstico mayormente es clínico. Hay alérgenos que son, digamos, que influyen en el mecanismo inmune dependiente de la inmunoglobulina E. Por ejemplo, medicamentos, AINES, picaduras de insectos, algunos alimentos como maní. Hay pacientes que ya saben a qué son alérgicos, sin embargo, otros debutan después de la ingesta o estar en contacto con algún tipo de sustancias. Mayormente es idiopático, sí hay desencadenantes, ¿no? Que pueden provocar que el paciente desarrolle más rápido la reacción alérgica, como factores físicos. Hay personas que, por ejemplo, el ejercicio, el frío y el calor le provoca que esto se exacerbe. Medicamentos como opioides y AINES, agentes de radiocontraste o también estar expuesto al alcohol. La fisiopatología mayormente se explica porque un alérgeno ingresó a la mucosa, activa todo lo que es la producción de inmunoglobulina E a nivel de la colaboración de los linfocitos T y los linfocitos B, que van a proliferar a unas células plasmáticas en donde esta parte va a sintetizar la inmunoglobulina E y con los fragmentos de los inmunocomplejos. Estos, inmunoglobulina C, se unen a receptores de los mastocitos, que son células que intervienen en los procesos alérgicos y van a producir los mediadores inflamatorios, ¿no? El paciente puede quedar ahí, ¿no? Un primer contacto, pero si después del tiempo el paciente vuelve a estar expuesto al mismo alérgeno, el alérgeno ya como nuestro cuerpo lo reconoce, entonces se va a unir a la inmunoglobulina E de los mastocitos y va a liberar lo que son los mediadores, estimulando la distribución sistémica de mediadores ya a nivel sanguíneo y provocando todo lo que es el cuadro clínico. El paciente empieza a tener picazón en el cuerpo, que le falta el aire, se empieza a edematizar las mucosas. Hay criterios clínicos, ¿no?
cuando ya nosotros estamos hablando de reacción alérgica o en esta parte una anafilaxia. En algunas personas llegan hasta un shock anafiláctico, ¿no? Uno de los criterios es que sea inicio brusco, agudo, de minutos o horas, que haya un síndrome que afecta a la piel o mucosa, urticaria generalizada, prurito, que esté sofocado el paciente, que esté edematizado los labios, la úvula o la lengua, ¿no? Que haya disnea, sibilancia, estridor, que al paciente no esté, digamos, tan atento, que haya alteración del sistema nervioso. Asimismo, que haya compromiso respiratorio, que las presiones arteriales en algunos pacientes pueden estar alteradas. Manifestaciones clínicas, un 90%, como les mencionaba, es mucocutáneo, mayormente es el rash cutáneo, el prurito palmoplantar, el prurito generalizado, el rubor, la urticaria, la inflamación conjuntival y la angioedema. ¿Qué es el angioedema? Lo que puede ocasionar la muerte del paciente, ya que se obstruyen las vías aéreas superiores por el edema. Algunas personas pueden tener náuseas, vómito, dolor abdominal, disfagia, pirosis y diarrea. Algo muy curioso, por ejemplo, yo recibí en emergencia de una excursión que estaban unos adultos mayores de la salud que siempre viajan. Se habían ido a una zona donde había panales de abejas y les había picado la cabeza. Cuando ellos llegaron con vómitos, diarrea. No había tanto lo que es el edema en cara, ni en ojos, ni en mucosas, pero sí el dolor de cabeza. Se veía las picaduras en la propia cabeza que había, pero sin embargo en ellos eran los vómitos y diarreas que no frenaban. La clínica puede ser muy diversa. En niños puede presentarse con rinorrea, congestión nasal, estornudos, opresión torácica, estridor, tos perruna, sibilancia, disnea, cianosis e inclusive en casos muy, pero muy complicados en una parada respiratoria. Puede haber decaimiento, ansiedad, mareos, confusión, pérdida de conciencia u otra sintomatología que altere el sistema neurológico del paciente. Cofactores que pueden inducir a la anafilaxia, como les mencionaba, lo que es el ejercicio, los fármacos, las infecciones agudas, el alcohol, el estrés, el viaje, salir de la rutina también. El diagnóstico mayormente es el clínico y se da investigando mucho la historia clínica del paciente. ¿Qué pasó antes de que el paciente desarrolle, por ejemplo, ese rash cutáneo, ¿no? Algunos te pueden decir, no, estuve bien, pero me consumí un chocolate y me salió la alergia, le llaman algunos pacientes, ¿no? O estuve caminando y justamente pasó una corriente de aire y habían polen. Ya, perfecto. Entonces ya la persona ya, digamos, llega a un diagnóstico por la parte clínica, pero si quiero ser un poquito más específica para ver a qué tipo de medicamento o sustancias soy alérgica, le puedo hacer un panel de alergia, ¿no? Mayormente esto se da por los alergólogos, o sea, los especialistas de las alergias, en donde hacen pruebas, inyectan diferentes sustancias, por ejemplo, puede ser en el brazo o en la espalda, y van viendo cuáles de estos van a producir los famosos abones, ¿no? Y según eso se le puede decir la persona es alérgico a tal medicamento, la persona es alérgica a tal sustancia. Los exámenes, como les decía, mayormente se da cuando ya uno no reconoce qué tipo de alergias es. Se puede solicitar la triptasa sérica, la histamina sérica, teniendo en consideración que estos exámenes no todos los hospitales lo tienen y mayormente son de alto valor económico. El tratamiento, si estamos frente a un shock anafiláctico, lo primero es oxigenoterapia, seguido con lo que es adrenalina, que debe administrarse lo más antes posible, ya que el retraso de esta administración de este medicamento puede asociarse con el riesgo a fallecimiento. Si yo coloco una primera dosis de adrenalina y no me responde, puedo volver a repetirlo dentro de los 5 a los 15 minutos, existiendo siempre hasta un tercio de los casos que requieren más de una dosis. ¿Cómo yo voy a preparar esta adrenalina? En este caso, la adrenalina se coloca en dosis de 0,01 miligramos por kilogramo con dosis máxima de 0,5 miligramos, ¿no?
Tener en consideración que hay personas que ya saben que son alérgicas y hay lapiceros ya preparados como vemos en la imagen y que se lo colocan justo en la cara anterolateral del muslo la misma persona. Ya no es necesario de esperar a llegar a emergencia y todo ello porque a veces pueden estar lejos y las reacciones alérgicas tienen que ser tratadas en minutos. También tenemos, digamos, tratamientos, manejos que se puede dar, en este caso, con la oxigenoterapia, que siempre es importante mantener la vía aérea permeable. Segunda línea de medicamentos, en este caso para tratar el shock anafiláctico, la reacción anafiláctica, es sí o sí retirar el alérgeno inmediatamente. ¿No? Si es que ya identificamos qué hizo reacción alérgica en la persona, retirarlo. Poner en posición de Trendelenburg, si fuera necesario, o semisentada, dependiendo cómo el paciente se siente mejor y cómo oxigene. La oxigenoterapia manteniendo en rangos de 94 a 96. Fluidoterapia en algunas personas se le puede colocar, ¿sí? Siempre y cuando veamos que se haya ingerido o o haya tenido contacto con algún tipo de sustancias que sea necesario lo que es, digamos, evacuarlo del cuerpo, ¿no? Asimismo, siempre, si el paciente vemos que la presión arterial está baja, no hay estabilidad hemodinámica, la fluidoterapia endovenosa es muy importante. Broncodilatadores, se puede utilizar salbutamol si es que el paciente presentara broncoespasmo. O también se le puede ayudar con lo que es la nebulización. Como tercera línea de tratamiento tenemos los antihistamínicos, tenemos los glucocorticoides, el glucagón, ¿no? Cuando eso se puede utilizar en niños que no responden a adrenalina, u otros medicamentos vasopresores, ¿no? Que se pueda tener en el momento de la atención o que el paciente ya esté entrando a un shock anafiláctico refractario. Se puede utilizar lo que es la dopamina, la dobutamina o la noradrenalina. Dentro de ellos, lo ideal, como les mencionaba, si es un ámbito hospitalario, la adrenalina, la oxigenoterapia, ver si es que mejora o no mejora el paciente, aplicar lo que es el ABCDE, dependiendo ya la necesidad del paciente. Si el paciente hay una mejoría, entonces se puede dar alta con antihistamínicos y mencionándolo que también evite lo que es la exposición al alérgeno o el consumo también del alérgeno si fuera algún alimento que haya provocado este tipo de reacción alérgica. Y eso sería todo con respecto a los temas que se han visto el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta que puedan realizarle en este momento.